Antes de empezar este episodio, agradecemos a la revista Filomanía por ser una vez más el patrocinador oficial de su podcast Hablemos de Terapia Ocupacional. Esperemos que disfruten este episodio y agradecemos a su vez a Leonardo Casiel por su preferencia con el podcast. Mi nombre es Alejandro Barrios y esto es Hablemos de Terapia Ocupacional. Bienvenidos al podcast Hablemos de Terapia Ocupacional, donde estaremos resolviendo las dudas y preguntas más importantes dentro de nuestro ámbito. Esta idea nace con el fin de explicar, comentar y debatir aquellos temas más importantes y vistos desde la TO. En este espacio invitamos a expertos, amigos, terapeutas, con el fin de resolver todo lo que nos importa. Yo soy Alejandro Barrios y esto es Hablemos de Terapia Ocupacional. Hola, ¿qué tal? Sean una vez más bienvenidos a su podcast Hablemos de Terapia Ocupacional. El día de hoy vamos a abordar o vamos a platicar cómo se desarrolla un terapeuta ocupacional en el ámbito oncológico. Para este episodio me complace presentar a la licenciada en terapia ocupacional Carla Cecilia Hernández González, quien actualmente se encuentra realizando su servicio social en el Centro Oncológico Estatal de Toluca. A su vez cuenta con una certificación de drenaje linfático manual y un diplomado en rehabilitación cardiopulmonar. ¿Cómo estás, mi queridísima Ceci? ¿Cómo estás? Hola, pues súper bien, emocionada y feliz de empezar a hablar contigo sobre oncología, que es un tema pues nada explotado. Claro. Y hay mucho por descubrir. Muy bien, qué bueno que estés contenta, que estés muy feliz de participar en este podcast. Y pues bueno, antes de empezar o de entrar de lleno a la entrevista como tal, ¿tú por qué decides especializarte en la oncología? Pues así como que yo diga, ay, me voy al oncológico, ¿no? Ok. Yo toda la vida me enfoqué mucho en lo pediátrico y en lo neurológico. Uh-huh. Entonces, cuando dan las plazas de servicio social, pues resulta que no se abrió mi sede que yo quería y que es la más cerca era el hospital oncológico, otro pediátrico, pero pues me convencí por el oncológico y ya estando ahí vi todo el mundo que era y todas las necesidades que había, porque simplemente no había ni rehabilitación. O sea, yo llegué y es como, sí, hubo terapeutas ocupacionales, creo que 2 antes de que yo llegara y mi compañera, pero pues éramos las únicas, o sea, ni área de rehabilitación había. Okay. Entonces llegué y vi todas las necesidades y vi que en verdad tenía como que tomar varios cursos y certificaciones para poder abarcar con los pacientes. Y fue por eso que me empecé a enamorar de todo lo oncológico. ¿Y si te enamoras? Sí. Sí. La verdad es que te enamoras de los pacientes oncológicos. Son muy, muy, muy lindos. Ok, muy bien. Me parece excelentemente bien tu punto de vista y cómo te abres en este campo que pues la verdad no está nada explorado por terapia. Y se me hace interesante que también dices que no hay como tal rehabilitación. Pues. No, pues simplemente, ni en la formación llevas una materia oncológica, o al menos yo no llevé. Entonces, llegar ahí y acoplarte a todos los nuevos términos, porque es como cuando llegas a la carrera y te hablan de una epífisis, es como, ¿qué es una epífisis? Entonces, y acomodarte, entender todos los términos que usan los médicos y pues irte acostumbrando a la terminología oncológica. Qué bueno que empiezas a hablar de terminología, porque al final creo yo que dentro de nuestra, digamos, generación como tal, no se tiene como bien plasmado aún todo este tipo de situaciones dentro del área de rehabilitación por parte de oncología, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de oncología, ¿cómo identificaríamos a un paciente oncológico o qué es un paciente oncológico? Nosotros como tal pues no lo detectamos. Ajá. Simplemente, como yo estoy en el centro oncológico, pues ya, sí, paciente que llega es paciente oncológico. ¿Qué tipo de diagnóstico? Eso ya es lo que te diferencia y que te da el campo de tratamiento a cada uno. Entonces, pues un paciente oncológico es literal una persona normal como nosotros, o sea, como cualquier otra. Y lo único que lo diferencia pues es todo el tratamiento, o sea, la etapa desde que está con la sintomatología,
está con toda esta serie de estudios y pues que ya al final de cuentas el médico le da como el diagnóstico. Entonces eso es como lo que diferencia a un paciente oncológico y pues lo identificas, te digo, por su diagnóstico y eso es lo que te va a dar la pauta, perdón, a qué es lo que vas a trabajar con él. O sea, no es lo mismo trabajar con una paciente de mama a trabajar con un paciente ostomizado. Sí, Entonces sí, eso sí. es como la diferencia y lo que vas a identificar de cada paciente. Sí, igual también te iba a preguntar cómo se diagnostica o un paciente oncológico, porque bueno, ya contigo ya llegan referidos como Con el tal, diagnóstico. pero entonces dentro de tu diagnóstico, ¿no? Con el cual ya llegas, tú como terapeuta, ¿qué más o cómo diagnosticas a tu paciente como tal o en tu intervención? Sí, porque o sea, Bueno, ajá, o sea, el diagnóstico ocupacional, ¿no? ¿Te ajá, refieres? sí, exactamente, sí, Ajá. sí, sí. Pues hacer las evaluaciones correspondientes y ya en base a eso pues determinas qué es lo que esta persona en base a el criterio ocupacional es lo que tiene alterado. O sea, hay personas que tienen alteraciones sensoriales, alteraciones motoras, alteraciones cognitivas o alteraciones de roles, de identidad, cosas así. Entonces, en base a eso ya es como que como terapeuta ocupacional va sacando el diagnóstico. Sí, porque aparte no es como que hay un librito que te dice como tal qué hacer ni nada de por el estilo, o me imagino yo, ¿no? Que no hay No, tanto, nada, así, no, nada, o nada, bueno, no nada. hay nada literalmente en el área de oncología o dentro de De la terapia ocupacional en oncología. de la terapia ocupacional en oncología, perdón. Y pues bueno, esto también nos sirve como un parteaguas para poder iniciar dentro de muchas intervenciones y que aparte antes de que existiera como tal, o bueno, existe, pero es muy poco lo que hay, pues sí se le puede dar una planificación diferente a un paciente y sí se le puede llegar a un término en cuanto a rehabilitación diferente a lo que normalmente como que se tienen acostumbrados, ¿no? Es lo que más o Sí, menos claro. entiendo por lo que nos estás como comentando o diciendo. Ajá, sí, es como, pues, diferente. Por ejemplo, obviamente existe la Ujú. rehabilitación oncológica. Lo diferente es, por ejemplo, en el Hito, es un Ajá. centro oncológico pero pediátrico. Va a haber un terapeuta ocupacional ahí, pero se enfoca a pediatría. Entonces, Ujú. obviamente hay, pero en Querétaro. Ok, sí, Entonces, sí, sí, claro, ajá. sí. Entonces, aquí en Toluca o cerca de aquí, sí hay terapeutas ocupacionales, pero son muy poquitos. Ujú. Y pues no lo sabes identificar como que van por la vida y te dicen, hola, soy terapeuta ocupacional, Sí, especialista en claro. oncología. Entonces, sí es como investigar tú solita, bueno, yo solita, Ah, ok, sí, 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 sí. todo lo que sea. Por ejemplo, si yo veía a un paciente con un estoma ascendente, es como, ok, ¿qué es eso? Entonces me metí a investigar y es como, ok, es esto, y un terapeuta ocupacional en esto hace esto, esto y esto y esto y esto, pero porque ya tienes las bases, solamente es como Sí, ponerla claro. en práctica con el entorno. Sí, no, y aparte, sí, claro, tienes las bases y todo, pero obviamente tú adaptas tu trabajo a la forma en la que te vas a desarrollar conforme a pacientes. No es lo mismo que te desarrolles en tu centro oncológico a que te desarrolles en el de pediatría. Hay Sí, un claro. cambio totalmente, aunque es la misma materia y todo este tipo de cosas, simplemente de un paciente, pues sí, no pediátrico, ¿no? Hay un cambio bastante Sí, considerable, simplemente de fuerte. roles. Sí, de todo, bueno, ocupacionalmente hablando, de roles, de rutinas, de todo Todo. cambia. Entonces, pues bueno, lastimosamente aún no existe como tal una base que te diga, ¿sabes qué? Si tienes un paciente pediátrico con tales características, tú lo que puedes hacer Es esto y es esto. esta rehabilitación, ¿no? En función de Ujú. tal cosa, ¿no? No No. existe y lastimosamente pues aún sigue creciendo y aún se siguen inversionando, bueno, se siguen metiendo dentro de muchos ámbitos en la terapia ocupacional, pero ahorita que ya empezamos a hablar de los tratamientos y de todo este tipo de situaciones, nosotros como terapeutas ocupacionales, ¿qué tipo de enfoque le daríamos a un tratamiento? Pues hay varios tipos de enfoques. Está el de, obviamente, el de rehabilitación, ya sea un... En teoría, debería de existir como el previo a una cirugía, Ok, sí, sí, sí. pero en muy pocos hospitales se lleva a cabo eso. Y no, Y no. el oncológico no es una excepción.
Entonces es Claro. una poscirugía, entonces es recuperar rango de movimiento, fuerza, resistencia y sensibilidad. Ok. O sea, en el ámbito como ya de rehabilitación, pero pues también está el ámbito de abolición y el ámbito holístico, que pues le regresas como el sentido a la persona, sus roles, sus hábitos, sus rutinas, lo incluyes en todas sus actividades, entonces es como lo que hace un terapeuta, incluirlo en todas las actividades, así uses el marco de trabajo que sea, el objetivo es incluirlo. Sí, aparte, como lo venimos comentando, no existe nada como tal que te diga, ¿sabes qué? En la rutina tal, o en el rol tal, o en la abolición como tal, tú puedes implementar esto, ¿no? O sea, literalmente te lo tienes que inventar como puedas, y que al final este tipo de tratamiento sea importante o sea benéfico para el paciente, porque pues si al final vas a implementar algo que no le sirve de nada, pues no estás cumpliendo ni tu objetivo como terapeuta, Exacto. ni tu trabajo, ni absolutamente nada. Sí, no. Entonces sí se me hace importante que también muchas personas bueno, dentro de la oncología, supongo yo, corrígeme si estoy mal, pues existen los típicos de ¿por qué no haces esto en tu terapia, no? Pues bueno, tú vas viendo como más o menos dentro de terapia ocupacional cómo adaptarías ciertas cosas que podrían funcionar dentro de tu paciente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un tema bastante complicado, porque Sí, pues de tampoco tocar. tampoco hay nada, entonces No. sí, es un poquito complicado. ¿Cuáles son las escalas de valoración? Porque ahorita más o menos estábamos hablando De de eso. ellas. Sí, Como tal de terapia ocupacional en oncología no hay, o al menos ok. yo en buscarlas no he encontrado, o sea, sí hay escalas oncológicas, o sea, como niveles del tumor o clasificaciones, o niveles de la metástasis o cosas así, o sea, Ujú. oncológicas sí hay, Sí, claro, sí, sí, o sea, sí. médicas completamente hay, pero de terapia ocupacional en oncología no. Entonces es cuando empiezas a buscar y adaptar y así como de, no sé, buscas escalas de marcha, caídas, calidad de vida, funcionalidad, rangos de movimiento, sensibilidad. Personas que usan silla de ruedas, pues obviamente también buscas escalas de valoración de todo esto y ya cuando las empiezas a leer y obviamente pues sé identificar qué sí me funciona y qué no me funciona, preguntarle a la persona, porque pues ya vas como conociendo todo este ámbito, pues ya vas adaptando las evaluaciones. Entonces, como tal de terapia ocupacional en oncología no hay, pero pues adaptas las demás evaluaciones como generales, por así decirlo, para poder usarlas con estos pacientes. Y aparte eso es lo bonito de terapia ocupacional, ¿no? Que siempre nos tenemos que adaptar a cualquier entorno y tenemos que hacer lo imposible por ver la salud y el bienestar de nuestro paciente, y además pues no hay nada escrito que nos diga o que nos refiera o que nos haga sentirnos como con una base completamente sólida, porque pues evidentemente sí hay escalas dentro de la oncología, pero pues tenemos que adaptarlas ante todos los pacientes que sean, porque bueno, todos los pacientes son completamente distintos y diferentes, Sí. y tenemos que hacer una planeación, un tratamiento, pues sí, a un periodo de tiempo, ver cómo responde y sobre eso ir cambiando varias cosas, supongo Sí, yo. exacto, porque aparte cada paciente es un mundo, o sea, pueden que compartan diagnóstico, o sea, por ejemplo, que 3 pacientes tengan cáncer de recto, pero va a variar en lugar donde viven, en su entorno, o sea, con las personas con las que conviven, a qué se dedican, el nivel que tienen de cáncer, la calidad de vida que han tenido. Entonces no le puedo poner la misma evaluación y el mismo tratamiento al paciente 1 que al paciente 3, porque puede que Sí, el paciente 3 tenga sistema inmune muy bajo, entonces ya anda en silla de ruedas porque pues no tiene la fuerza para caminar. Entonces, y yo quiero evaluarle marcha, pues es imposible. Entonces cada paciente es un mundo y te enfocas a las necesidades del paciente para saber qué evaluaciones vas a realizar con este. Y por ejemplo, en tu centro oncológico sí tienes un espacio en el cual puedas realizar todo este tipo de evaluaciones, o ¿no? No, no. ¿No? O sea, no, o sea, yo llegué y no había ni un cuartito que me dijeran, bueno, aquí vas a trabajar, son 4 paredes, es tuyo. No.
O sea, Ok. llegué con una compañera, yo me quedé en un área que se llama clínica de heridas, que es como Ujú, sí, sí, mi sí, amor sí. por el oncológico, Ah, clínica de ok. heridas, Ah. y mi compañera se fue a cuidados paliativos. Entonces, yo en clínica de heridas, pues ahí pasan todo tipo de pacientes. Entonces, yo estaba con una enfermera bien buena onda y me decía es que para ti tengo pacientes así, 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 tú sabes qué hacerles. Entonces, ella tenía su cita de sus pacientes cada 20 minutos. Entonces, era meterte a escuchar lo que estaba platicando con la enfermera para yo de ahí mismo sacar como el plan de tratamiento. Y una vez que acababa la consulta con esta enfermera, nos sentábamos en el pasillo y era como a ver señora, vamos a trabajar esto, esto y esto y esto, y le enseño cómo lo hace, y en su casa lo hace, y regresa la próxima semana, y aquí la veo para ver cómo ha evolucionado. Ujú, sí, sí. Pero no es como, yo decía, soy terapeuta, pero doy citas, porque no hago Sí, terapias. claro, sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, yo veía la evolución del paciente cada semana, porque aparte son pacientes que citan, no sé, una vez a la semana, porque viven en Naucalpan. Entonces tienen que Ok. trasladarse y esa cita le hacen que es estudios de laboratorio, estudios de imagen, que van con su médico tratante, van a quimios o van a heridas. Ajá. Entonces hacen todo eso en un mismo día. Entonces tengo que aprovechar y pues tenía que enseñarles a ellos y al cuidador primario, o sea, por ejemplo, los pacientes de cáncer de mama, les enseñaba como la serie que iba a hacer de tratamiento y era y si avanza en esto, ahora le va a aumentar esto, esto y esto y esto, porque pues como no la estoy viendo, Ujú. pues tenía que darle el seguimiento de una semana, pero Claro. pues escrito. Entonces yo sacaba mi libretita y la anotaba como, paso 1, hace esto y Sí, esto sí, y sí. esto, paso 2, hace esto y esto. Una vez que complete el paso 1 y paso 2, nos pasamos al paso 3 Sí, claro. y así. Entonces, así eran mis terapias, daba citas. Y la enfermera que estaba ahí era muy buena onda porque me decía, si necesitas ocupar mi consultorio, me dices y te hago un espacio en la agenda para que tú tengas 20 minutos con este paciente para evaluar cómo va, darle como las actualizaciones y ya. Entonces, ese era mi punto, al contrario de mi compañera. Ella sí tenía un consultorio, o sea, sí tenía un espacio Ok, ok. en donde podía dar las terapias. Entonces yo era así como córrele porque tienes pacientes afuera, y mi compañera como con calma, vamos a hacer una terapia de 40 minutos. Ah, sí, eso es lo que te iba a preguntar. Aparte, tu compañera tenía todo el tiempo necesario, tenía a sus pacientes bien agendaditos, llegaban bien a su cubículo y todo, y tú te tenías que Ajá. adaptar en 20 minutos a tratar de rescatar la mayor información posible que adquirías con la enfermera. Ajá. Y de ahí, Ahora sí que chismoseando. sí, 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 o sea, Sí. te adaptas al entorno en el cual estás trabajando, Sí, ¿no? porque aparte era un cubículo, yo creo que de 2 metros por 2 metros o 2 por 3 metros. Y ese era el de la enfermera. Es aparte. el de la enfermera, o sea, aparte es un consultorio que no está ni adaptado para una persona con silla de ruedas. O sea, había veces que era como hazte un lado porque va a pasar, o él solito no se podía entrar con su silla de ruedas si era muy amplia, porque claro, uno entraba sí. por la puerta, Sí, entonces no. la tenían que empujar. Y que se trasladara el paciente a la cama de exploración, si tenía mucha fuerza, lo hacía, pero si no era llamar al camillero, para el camillero subiera a la persona a la camilla y hacerlo. O Sí, sea, claro. era tan chiquito y nada ergonómico que pues no. Que no era un consultorio. lastimosamente, sí, exacto, que lastimosamente en México se da mucho el que no hay espacios adaptativos. O sea, Exacto. yo no digo que estén mal equipados los centros de salud en México, pero volvemos a lo mismo, lo de citarlos una vez por semana, ¿no? O sea, nosotros sabemos que existen personas que vienen de muy lejos a una rehabilitación, ¿no? Y obviamente si van a estudios y están ahí mucho tiempo, pues aprovechas, ¿no? Tratas de dar el mejor aprovechamiento dentro de la persona o dentro del tratamiento. Pero, pues siendo honestos, tú puedes decirle tal, y usted tiene que hacer esto y esto, pero a ti no te consta si lo está haciendo una, Exacto. no te consta si lo está, y si lo hace, no te consta si lo está haciendo bien. Ajá, si no o sea, se tiene puede algo llegar a mal. lastimar o hacer alguna Exactamente. compensación, entonces Ajá, sí era sí. medio complejo evaluarla, porque sí le decía, siempre les decía, se pone enfrente de un espejo y se pone unas líneas así como de hombro a hombro. Cuando se ve que su línea ya está chueca es porque ya está chueca, entonces se me endereza. O sea, era como la forma de ergonómica de indicarles cómo eran las posiciones, porque pues no
no Sí, había. o sea, digo, con tu compañera supongo que era totalmente diferente, ella Sí. podía medir, ella podía ver, ella podía a lo mejor hacer un ciclo de marcha, chido, bien, Sí, ¿no? estaba más cómoda ella, la verdad. Sí, claro, o sea, y pues lastimosamente así son varias áreas y pues no te creas, también para la enfermera tener un cubículo de 2x2 pues no está tampoco tan Sí. padre, ¿no? Y aparte que tengan pacientes cada 20 minutos, o sea, digo, a mí Es que es heridas, entonces es como rápido. rápido, Ajá. sí, exactamente, o sea, también iba a hablar sobre lo del departamento, o sea, bueno, para que la gente entre en contexto, porque yo ya me estoy metiendo mucho en lo de heridas, ¿qué se ve en el departamento de heridas? ¿Qué se ve en el Sí. departamento de heridas? Literal, heridas. ¿Qué te puede causar una herida? No sé, que la cicatriz de la cirugía no cierre, o se tarde mucho en cerrar, o se infecte, o se gangrene, ¿se dice? Ajá, sí, sí, sí. O un paciente con estoma, el estoma es una persona que tiene cáncer en el intestino, que le hacen como un orificio, y por ese orificio es donde hace pues sus necesidades, ya sea que haga pipí o popó. Ajá. Entonces, pues es la higiene de eso. Hay quimios que queman como la piel o algo así. Entonces es pues también heridas en manos. O simplemente personas con cáncer de piel que ya están como en tratamiento, pero pues que la herida no cierre. O sea, es tratar la herida. Sí, claro. Ya sea cualquier diagnóstico, pero es tratar la herida. No sé, pacientes de mama que tengan un tumor activo y está pues activo Sí, y sí, con claro. sangre, venas, sensitivo, todo totalmente. Y es tratar eso, o sea, limpiarlo, higiene, cicatrizar y así. Y la verdad es que esa clínica de heridas es como... A la enfermera le decían, es que tú haces magia con tus polvitos y con tus pomadas, porque en verdad se veía la diferencia de la primera consulta a la segunda consulta. O sea, en la Sí. primera consulta se podía ver el ligamento en mano, pon tú, bueno, el tendón en la mano, y a la segunda consulta ya estaba epitelizado. Ah, sí, Entonces, un avance exacto, rápido. o sea, significativo. Entonces, ese tipo de heridas son las que se ven. Es que, o sea, sí, sí, bueno, dentro de nosotros como terapeutas sí Entendemos. sabemos que se ve, ¿no? Pero Ajá. digo, para la población en general, a lo mejor están pensando en una persona que se cae y se raspa y puede ir ahí, ¿no? O sea, Sí, no, o- no, no, ajá. no, evidentemente. Y volvemos a igual, lo mismo, la intervención y todo esto. Sí es complicado que tú, o sea, sí son rápidas las consultas, o sea, pon tú 20 minutos es bastante rápido que veas un paciente y que aparte, como nos platicas, que veas una evolución buena dentro del paciente. Entonces, yo pienso y creo que al final, nosotros como terapeutas, aunque estuviéramos en el departamento de heridas como tal, sí ocupamos más tiempo, o sea, no es como Sí, que en completamente. 20 minutos vas a hacer la evaluación, la intervención, el tratamiento y aparte le vas a decir al paciente que se va a llevar ejercicios a la casa para Ajá. realizar tal cosa. Sí, no, o sea, a veces en una sesión de 40 minutos no te da tiempo, Claro. 20 minutos menos. No, y aparte una sesión de 40 minutos teniendo tu espacio, teniendo bien Ajá, las cosas, sí, porque todo aparte, organizado, material. exacto, porque Ujú. aparte tú te adaptaste a un pasillo, que eso también es Ajá, te estaba importante. diciendo que a veces daba mis terapias en pasillos y la verdad es que amo a las enfermeras del hospital porque son muy lindas y de repente la jefa de el área como de servicio social de enfermería me veía en los pasillos y me decía, te presto el auditorio, o sea, solo dime qué días tienes terapias y te presto el auditorio para que des las terapias. Y dije, ay, o sea, ya en un auditorio, en un espacio pues más Claro. amplio y que ya me puedo tardar 1 hora con los pacientes, pues sin problema. La cosa era que el hospital es de 2 pisos, o sea, planta baja, primer piso. Ujú. Y este auditorio estaba en el 3er piso. Entonces Y- era como entrar por una puerta chiquita y luego tenías que subir unas escaleras de metal que a todo el mundo cansaba. No sé qué tenían las escaleras, pero cuando subías salías así como con el pulmón en la mano. Sí, claro. Entonces, si era un paciente en silla de ruedas, ¿cómo No lo podía. subo? O si era un paciente amputado, se me va a súper cansar y para la terapia ya no va a tener energía. Sí, O claro. simplemente una persona de tercera edad que no tenga la condición, no va a alcanzar. Entonces, o sea, lo usaba con los pacientes que sabía que podían subir. Bueno, pero Ajá. sí, pero O sí sea, lo usaste. pero sí lo llegué a usar. O sea, las enfermeras eran muy amables. O hasta los propios médicos se andaban como Turnando. turnando, exacto, los consultorios. Es como lunes y martes te toca a ti,
miércoles y jueves a mí y viernes a él, así, ¿no? Entonces, de repente tenían como sesiones todos los médicos y los consultorios estaban vacíos. Y cuando había un consultorio vacío era como de, Sí. préstenme su consultorio, Sí, voy a dar aprovecho. terapia. Ajá, entonces me metía y ya de repente llegaba el doctor y era como de, ay doc, estoy dando terapia, ¿tiene paciente? Y me decían, no, o sea, no te preocupes, o sí, tengo paciente afuera. Entonces ya depende de eso, Sí. pues ya era el tiempo que me tardaba. No, y aparte que dentro de todo y de las adaptaciones que tú puedes dar como terapeuta, si tú llegas a un consultorio X con que tú veas tu espacio propio y que tienes un poquito más de tiempo, hasta Sí. yo creo que puedes generar más avances dentro Sí, de. claro. Aparte, volviendo a lo mismo y haciendo hincapié en lo de mandar ejercicios y que los hacen mal los pacientes, es que ese también yo creo que es un problema bastante grave, porque al final, como sea, tienes que dar resultados a que tu paciente salga. O sea, Claro, no puedes tener a o un sea, que paciente vea haciendo el la misma avance. actividad un mes y que no veas un resultado Favorable. sí, favorable, completo, propio dentro Sí, del o que tú ámbito. esperabas que caminara y apenas se va parando en un mes y es como, Sí, es ¿qué preocupante, pasó? porque aparte, pues no sé, ¿no? O sea, digo, no me ha tocado estar, digo, en tus zapatos, pero no sé si existe alguien como que te está viendo, si eres buena, si no eres buena, si sacas pacientes, si no sacas pacientes, si a lo mejor agarraste el auditorio de mala fe y dijiste, no, ahorita no hay nadie y lo voy a Me lo agarrar y voy a lo voy a agarrar. hacer, sí, o que tengas un roce con un doctor y te diga, no, es que ¿por qué usas mi consultorio? O sea, digo, desafortunadamente no tienes tu espacio. Sí, todo se resolvería si tuviera Tiene este un espacio espacio. y que aparte, pues por ejemplo, de lo de la puerta con la enfermera, de que no pasara así de ruedas, todo esto, pues se me hace aparte un error de primaria el que no pueda pasar una silla de ruedas en una institución de salud. O sea, sí pasa, Pero pero no. apretadito. Ok, ok, sí, no, muy, sí, ok. Sí. O sea, digo, hay ciertos factores que a día de hoy no se tienen bien establecidos como tal en el sistema Sí, de pero salud. eso es general. Ajá. Eso es general. Y eso que decías Sí. de molestarme con algún médico o enfermera, la verdad es que no. Y sí tenía como supervisión, por así decirlo, pero hablando del avance, o sea, hablando del progreso que tenía el paciente. Porque, o sea, nadie me iba a criticar como de, oye, tu terapia está mal hecha, porque pues no había ningún terapeuta, Sí, solo claro. éramos dos y nos apoyábamos. Entonces no es como que la enfermera me diga como de, no, tus semillas están mal, primero va la gruesa y después va la fina. No, sí. o sea, solamente veían el avance y ya, o sea, la verdad es que nunca tuve ni problema ni roce con ningún doctor, con nadie, o sea, todos fueron súper amables conmigo todo el tiempo y hasta los propios médicos, o sea, me buscaban como de, oye, sí, tengo un paciente, no sé, hablando ya de hospitalización, en cama 5, ¿lo puedes ir a ver? Y es como de, sí, y ya me iba y así, ¿no? O después me decía, ya di de alta al paciente de la cama 5, pero va a venir tal día. Te vienes conmigo a la consulta para verlo. Es como de, ok, está bien. Y la enfermera con la que estaba ahí en clínica de heridas era bien linda porque llegaba un doctor y me decía como, ella es Ceci y es terapeuta ocupacional. Y los doctores se quedaban de, ¿y qué es terapia ocupacional? Y ahí voy yo como gordita en tobogán a Sí, ¿no? explicarles qué es terapia ocupacional. Y yo le decía, no, pues si tiene un paciente así, yo lo puedo atender. O si tiene un paciente con esto, me lo manda y cosas así. Entonces, entre la comunicación de todo el hospital, la verdad es que es muy, muy buena. Y eso es bueno, porque aparte, digo, mi mamá, hablando de experiencias, mi mamá estuvo un tiempo en la Lázaro Cárdenas de Isemín, aquí en Metepec, y pues bueno, ella estaba en su plaza de fines de semana y todo bien, pero evidentemente pues es una clínica familiar que pues normalmente tiene pacientes, pues, o sea, tiene un número de pacientes específicos, para no tampoco hablar de números. Y pues cuando llegó mi mamá duplicó ese número de pacientes, o sea, ella aprendió a trabajar eficazmente durante mucho tiempo y tratar de avanzar lo máximo posible en una hora de un paciente, ¿no? Entonces, pues, la situación con mi mamá fue que mi mamá como empezó a dar como el doble de resultados, pues todos trabajaban el doble y no estaban acostumbrados a eso, entonces se tornó Se a llevaban tranquila y tu mamá era como de rápido. Sí, el siguiente paciente, ¿no? Y pues eso hacía trabajar a la secretaria y la secretaria hacía trabajar a la enfermera para que la enfermera le tomara signos y los signos que se mandaran a farmacia y que la de la farmacia trabajara más rápido para conseguir el medicamento de la paciente, o sea, Sí, era una cadena. era una cadena que se formaba y al final pues
terminó siendo como mal visto hacia mi mamá, porque mi mamá, o sea, para mí estaba bien mi mamá porque duplicaba la atención de Claro. pacientes y estaba súper bien y pues obviamente por parte de la dirección tenía súper apoyo, pero todas las demás con las que trabajaba pues no, porque Estaba ya mal. estaban acostumbradas a un Un ritmo de ritmo. trabajo o sea, y te pregunto abiertamente así como con tu ritmo de trabajo igual dentro del centro oncológico porque pues no tienes tu espacio como tal, no tú te adaptas como puedes al paciente, tratas de verlo rápido. Y sí, digo, en tu departamento en cuanto a heridas, pues sí es rápido, ¿no? Pero pues siempre existe el que necesitas más tiempo para realizar más cosas y que puedas lograr otras dentro del paciente, que a lo mejor puede Sí. ser, en vez de que lo hagas en un mes, lo puedes hacer en 15 días, Ajá, ¿no? exacto. Sí, pero no, la verdad es que fue todo bastante agradable. De hecho, la que se adaptaba como al ritmo, porque pues yo era la que había llegado ahí, ¿no? Entonces, yo era la que me tenía que adaptar. Y sí, en clínica de heridas atienden todas las posoperadas de cáncer de mama. Y hay días en los que atienden hasta 20 pacientes. Ujú. Claro, de esas 20 pacientes, 14 son las que necesitan rehabilitación. Entonces, yo era la que me adaptaba a ellos, y si eran días como de andar en friega y a ver su brazo y esto y aquello, lo que aprovechaba para evaluar a la persona es que llegan y pues vas evaluando la marcha, ¿no? Si va como encogida por el dolor o si va derecha Sí, o cosas así. ya vas viendo, Ajá, sí, entonces desde ya el inicio. desde que entra ya empieza la evaluación. Entonces pides que se sienten en la cama de exploración, evalúa si utiliza el brazo, si no utiliza el brazo, si necesita apoyo, cosas así. Y de ahí pues se tienen que descubrir. Entonces la máxima prueba es si se desvisten solas, vamos bien. Vamos bien, sí. Si necesitan ayuda de, ay, me jalas la blusa porque no me sale, es Sí. como, ok, necesita rehabilitación. Entonces ya la enfermera evalúa la cicatriz. Y pues ya en eso, pues que la plática, ¿no? Como para no Sí, ser claro. tan incómodo el momento. Entonces pues vas preguntando sobre ciertas cosas. Y la enfermera era la que veía como de, Ceci, esta es tu paciente. Y ella le decía como de, bueno, la enfermera le decía al paciente, ya acabamos la consulta conmigo, pero necesita rehabilitación y ya hay terapeuta ocupacional. Entonces ahorita la paso con ella, la paso es un decir porque nos cambiamos de lugar. Sí, claro. Y ya, yo estaba con ella. Y en lo que la enfermera limpiaba como el área de trabajo, anotaba todos sus datos en la bitácora y así, yo daba mi tratamiento. Y a veces si me ok. tardaba un poco más de lo normal, o sea, para ella no era impedimento seguir trabajando, simplemente como había una cortina que separaba el consultorio en dos y daba bastante Ah, ok. privacidad en ambos lados. Entonces como, o sea, si te vas a tardar más con esta paciente, te cierro la cortina y yo trato a esta paciente del otro lado. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que no hubo mayor problema. No, y está bien que también exista la privacidad, aunque sea un consultorio Sí, compartido, claro. porque pues evidentemente es una posición incómoda para cualquier Sí, tipo de y una intervención con el zona. paciente, o sea, pero bueno, nosotros ahorita ya que estamos viendo como evaluaciones y todo eso, normalmente ¿qué secuelas presentan los pacientes oncológicos? ¿O con qué te llegan? ¿No? Ajá, por ejemplo, las pacientes de mama, pues obviamente presentan rango de movimiento, porque es como chistoso y no, porque su herida es en pectoral, o sea, en pecho, Ujú, sí. pero su alteración es en hombro. Ah, ok, sí, 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 Ajá, ya. entonces como de, ¿por qué si la cirugía ahí se altera el hombro? Ajá. O luego es como, es que no cierro bien la mano, y es como, pero si su cirugía fue en pecho. Sí, o sea, como que pero, puedes adaptar. ajá, exacto. Entonces hay alteraciones general así de la mayoría de las cirugías, rango de movimiento, sensibilidad porque pues van cauterizando y pues a veces el nervio no es como que le esquiven o algo así, o simplemente no se puede esquivar. Entonces Sí, tienen sí, sí. alteraciones sensoriales. En pacientes hospitalizados, pues ellos sí está la sarcopenia a todo lo que da, porque Sí, pues claro. es síndrome de reposo prolongado, ¿no? Ujú. Entonces es la sarcopenia o el estreñimiento, sobre todo en pacientes con estomas. Ujú. Entonces a veces van a urgencias a las 3 de la mañana porque llevan 4 días sin obrar. Entonces como Sí, claro. Sí, sí. con terapia lo podemos solucionar, o sea, sin tanto laxante ni nada de eso, o sea, como más amigable. Sí, un ajá. tratamiento no tan fuerte. Ajá, exactamente. Entonces podemos tratar todo ese tipo de cosas. O pacientes con estomas, pues obviamente abren el estómago, bueno, todas las capas de la piel,
y rompen la fascia. Entonces, al romper la fascia, pues ya no está tan dura. Bueno, no dura, no está mal utilizado, no está tan fuerte. Sí. Entonces hacen hernias abdominales. Y hay veces que es más grande la hernia que el estómago. Entonces sí. es trabajar la prevención de hernias. Claro. Y todo eso. Es trabajar también la cicatriz, porque supongamos una cicatriz en pliegue y que ya no puedas extender porque pues ya la cicatriz ya no da. Sí. Entonces trabajar la cicatriz, por ejemplo, que fue una cirugía de un sarcoma en pierna, entonces abren por rodilla. Entonces imagínate que la cicatriz sea una cicatriz queloide en el pliegue de la rodilla, ¿cómo va a caminar? Sí, no hay mucho movimiento. Exacto, sí, entonces sí, ya sí. empiezan ahí como que a renguear, y cuando empiezan a renguear empiezan con toda la compensación en espalda, en abdomen, en todo eso. Entonces es como tratar todo este tipo de cosas. Realmente un paciente oncológico es como cualquier otro tipo de paciente, o sea, a todos los operan, todos tienen alteraciones sensoriales después, todos tienen estreñimiento. Un paciente hospitalizado, pues todos tienen pérdida de masa muscular, o todos presentan estreñimiento, o simplemente pues la estancia intrahospitalaria no es como que la más divertida y Sí, cosas claro. así. La única diferencia es que tratar a un paciente oncológico a un paciente diferente es que un paciente oncológico jamás en la vida vas a poder usar un agente físico. Entonces es sí, como sí, todo sí. manual, a la antigüita, Claro. y con otras técnicas, porque si tú metes un agente físico en un paciente oncológico, le creas metástasis, y lo que le quieres dar al paciente es calidad y cantidad de vida. Sí, claro. Entonces si le metes un agente físico, ya... Sí, valió, sí, no. O sea, igual y si la persona iba a vivir 10 años, la corta su vida a 7 o a 6, porque ya le creaste metástasis por meterle un agente físico, por salvar, no sé, una contractura de trapecio. Sí, que se Ajá. puede tratar de otra forma, que podemos Exactamente. evaluar diferente, que podemos tener Exactamente. una evaluación o un tratamiento, pues no a la antigua como No, tal, pero pero... más manual, o sea, Sí, claro, con más otras artesanal. herramientas. Yo le digo artesanal, más artesanal, sí, claro, no te enfrascas Sí. tanto en las nuevas tecnologías y lo haces manual, Exactamente. como la mayoría de cosas que hacemos dentro de Teo, son mucho más manuales. Sí, Exacto. claro. Ajá, entonces ese es un punto para un terapeuta ocupacional, porque el terapeuta ocupacional no usa agentes físicos como los No. terapeutas físicos. Sí, claro. Entonces, así cuando yo empecé a leer e investigar que no podías usar un agente físico, y dije, perfecto, porque no sé usarlos. Sí, claro, Entonces, no. ni siquiera me meto a ese mundo, y pues me empecé a buscar técnicas, certificaciones y así de cosas manuales que me correspondían, porque pues yo no le voy a quitar una contractura de trapecio si yo le estoy tratando pie. Entonces sí, es como, claro. ¿y como para qué te quito la contractura si a mí lo que me interesa es el rango de movimiento de tobillo? Sí, no, y Ajá. aparte si van pasando por todas las etapas, eso lo tuvo que haber hecho el fisioterapeuta y luego tú ya llegas con pie, ¿no? O sea, digo, Exactamente. hablando de las etapas donde tiene que usar el paciente, ¿no? Ajá. O bueno, yo tengo esa opinión o esa idea. Sí, si hubiera fisio en el hospital. Exactamente, Pero tampoco hay fisio. entonces, Entonces, ajá, otro problema. porque esa es otra cosa. Te enfocas en el tratamiento en base a las ocupaciones y necesidades del paciente, sí, pero también a las demandas que te pide el hospital. Ah, claro, sí, Ajá, sí. porque qué tal que el paciente te dice, ay, pues es que yo quiero cocinar, pero el médico tratante de ese paciente te dice, no, es que yo quiero que camine. Entonces como, Sí. Señora, luego nos ponemos a cocinar, ahorita nos vamos a la marcha. Claro, no, y es que, o sea, digo, en el episodio de 3, que hablé con un fisioterapeuta, que es amigo mío, él puso el ejemplo, o sea, a mí no me sirve de nada que mi paciente cocine si no se sabe vestir. O sea, Ajá. si lo va a hacer desnudo, pues no Exacto. es funcional para el Exacto. paciente eso. Y pues, se me quedó muy grabado porque precisamente es lo mismo. O sea, tiene que haber congruencia en lo que hacemos en base a tal cosa. O sea, sabemos que el paciente quiere hacer una actividad en específico y que eso es lo que llegaría. Lo que a él le llena, Ajá, pero ¿cómo vamos a exactamente. llegar a ella? Exacto, ¿cuál es el antes, todo ese tipo de cosas? Entonces nosotros para llegar a eso, ¿qué fases o cuáles son las fases de un tratamiento? O cómo tú lo... ¿Cómo yo lo manejaba? Ajá, sí. Yo veía un paciente, no sé, por ejemplo, una paciente que quise mucho, vamos a ponerle Yelile. Yo veía a ella, entonces yo veía qué era lo que ella necesitaba
y veía qué era lo que el hospital me pedía. Ah, claro, Ajá, ok, sí, entonces, entablaba como esos objetivos, o por ejemplo, sobre todo en pacientes hematológicos, que son como todo este tipo de leucemias o linfomas, sí. ellos son pacientes hematológicos. Entonces, como son pacientes de sangre, Claro. yo tenía que saber la cantidad de plaquetas que tenía para yo trabajar con él, porque qué tal que estaban muy, muy, muy abajo, y yo llegaba y lo ponía a caminar, no, pues le iba a causar una hemorragia, Claro. le iba a matar. Entonces, si era como, iba a hospital y veía al paciente de la cama 3 y veía que era un paciente hematológico, entonces yo veía sus plaquetas, analizaba, platicaba con él, poníamos como objetivos, me bajaba a platicar con el hematólogo, perdón, y le decía como, su paciente es así, tiene tantos años, podemos trabajar esto, esto y esto y esto, ¿se puede o no? Y él decía como, el punto 1 sí, el punto 2 no, el punto 3 podemos cambiarlo a tal cosa. Entonces Sí, como, claro. ok, perfecto, entonces ya regresaba yo con el paciente y le decía, los objetivos de la terapia van a ser tal, 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 y empezábamos a trabajar. Porque no podía llegar yo como Juan por mi casa, como, ay, Claro, a sí, ver, voy a hacer paciente, esto, vente. esto, sí. Vamos no, o sea, siempre trabajé a la mano de sus médicos tratantes, ya sea de mama, de recto, hematólogos, siempre pasaba con ellos para después hacer el tratamiento, porque si no también pues, te puedes meter en problemas, Claro. ¿no? Porque al final de cuentas somos un equipo multidisciplinario y si yo no hablo bien con un médico, pues él tampoco me va a mandar a sus pacientes y sus Claro. pacientes tampoco van a tener como un avance completo. Entonces pues, era como, nos llevamos bien todos, te pido tu opinión, me pides mi opinión, va. Y por el bienestar del paciente. Exacto. O después llegaban médicos y me decían, oye, sí, es que tengo un paciente así y así, ¿tú puedes tratarlo? O tú, o sea, rehabilitación abarca ahí, porque luego nos decían, tú que eres fisio, y yo, no, No, pero a ver, espérame. espérate, yo soy ocupacional. Sí, no, yo no sé nada de agentes físicos. Sí. Entonces me decía como, ok, podemos trabajar esto y esto, y lo trabajamos sin ningún problema. Y es que volvemos a lo mismo, tenemos que ser congruentes en lo que pedimos, en lo que hacemos y en cómo se va a enfocar el paciente. Y volvemos al ejemplo que nos diste. Sí íbamos al auditorio, pero si era una persona amputada, pues yo no sabía si en el subir escalones... Si lograba subir escalones. Primero, si lograba subir escalones, una, Si y tenía dos, la si llegaba capacidad y cansado, todo este tipo de cosas. Exacto. Evidentemente te adaptas al trabajo de todos para generar un buen equipo multidisciplinario para poder Exactamente. llegar a otras instancias con el paciente o a un resultado próximo mejor en varias situaciones o en varios ámbitos, ¿no? Y por ejemplo, nosotros dentro de la terapia ocupacional, hace rato también nos comentaste lo de la intervención holística, ¿sí? Entonces nosotros como TEOs, ¿cuál es la intervención holística que tendrá un paciente como oncológico, perdón? Siento que eso es como lo que nos diferencia De todos. de todos. Ok, Ajá. sí. La formación holística que tenemos hacia los demás. Porque tú tomas el contexto del paciente para llevarle su rehabilitación, o sea, actividades significativas para él, roles significativos, qué era lo que no le gustaba hacer, qué texturas soportaba, qué texturas no, y cosas así. Entonces, por ejemplo, si era vamos a poner un ejemplo, una posoperada de mama que es maestra, no tiene el rango de movimiento completo. Y yo no me voy a poner a una señora de 50 años no sé, a que pase objetos de un lado a otro si no tiene ningún sentido de una actividad. Entonces, Sí, claro. si esta señora es una maestra, pues baso mi terapia a su actividad significativa de ella, porque es como un niño chiquito. Si tú le pones a un niño chiquito a hacer conos, pues el niño chiquito pues te lo va a hacer porque sigue indicaciones, pero que diga, uff, qué divertido, no. Entonces, si tú le pones al niño a hacer otra actividad que al final de cuentas sea el objetivo de los conos, pero que lo divierta, pues lo va a hacer, o sea, Claro. es muy diferente. Entonces, es lo mismo con terapia ocupacional. La forma holística es como tratas su entorno, tratas a ella, tratas a sus familiares con los que más convive, tratas el lugar en donde vive para hacer la rehabilitación como más inclusiva y que la lleve a cabo. Muchas posoperadas de mamá les importaba demasiado cocinar y tender la cama. Era así Ok, como... sí, era como lo Ajá, indispensable. llegaba a la segunda terapia y ¿ya puedo cocinar?
y ya puedo tender la cama, es que no me dejan. Y así, entonces es como, ok, quiero ayudar o sea, no puede cocinar, pero puedo ayudar en la cocina. Y ayudar en la cocina me sirve para recuperar rango de movimiento. Entonces, cuando cocine, usted va a pasar el arroz que está arriba de la alacena. Entonces, va a agarrar el arroz, va a extender hombro. Entonces, claro, sí, lo sí, sube y lo baja. O quiere hacer la recámara, acomode su closet, va a descolgar el gancho, va a extender codo y es toda una cadena muscular que se va a activar y la va a llevar a cabo. Entonces, estamos haciendo como la terapia más holística y funcional para ella. Sí, claro, porque al final tiene que ser algo que sea significativo, que sea en un tratamiento específico, bien, en el cual se trabajen varias cosas. Y pues sí, o sea, a lo mejor para, no sé, en un consultorio, un terapeuta te puede decir, alza el brazo, ¿no? Ajá. Y ya está ahí. Pero tú lo trabajas incluyéndola dentro de la ocupación. ¿Sabe qué? Usted va a agarrar, va a abrir su alacena y va a sacar la sal y se la va a pasar a su esposo, ¿no? Y que también entramos en otro punto, porque también hay que instruir a los cuidadores para que hagan todo. Y que tampoco te alcanzan 20 minutos para hacer eso. Sí, o sea, en mis 20 minutos era darle la evaluación, darle las indicaciones, explicarle al cuidador qué sí, qué no puede hacer, las limitantes y cosas así. Entonces sí era así como de rápido, ¿me entendió? Sí, repítamelo, ok, vámonos, el que sí. Sí, claro, entonces sí es un poquito complicado todo este asunto. Ya habíamos hablado de que no tenemos recursos como tal, los terapeutas ocupacionales. Algo que sí tengo que recalcar y aceptar era que pues no tenía recursos, yo no tenía una cocina falsa en el consultorio, entonces yo sí le ponía el ejemplo como de agarre mi pluma de arriba y la pone en la camilla, y era así como de, pues como para qué quiero agarrar una pluma si no voy a escribir, o lo ponía en la pared y es como haga arañitas y así, ¿no? Pero o sea, durante la consulta, mi consulta que no era terapia, sí les ponía ejemplos como traspase objetos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y cosas así, pero ya en su casa usted va a bajar el azúcar, va a pasarle el arroz y así, o sea, en la casa ya es más significativa, ya es como con un fin de cocinar, por ejemplo. Sí, porque pues al final es, ya te llegan en la segunda terapia porque ya quieren ser parte de algo, o sea, exactamente. Sí está padre que llegas después de, o sea, digo, hablando de una poscirugía, ¿no? Llegas a tu casa, te tratan como, a lo mejor digo, si es mujer, ¿no? Que es el ejemplo que estábamos tratando, te tratan como reina, no tienes ningún problema, todo el mundo te hace todo, pero pues al final tú estás acostumbrado a hacer varias cosas y que quieres ser y te quieres sentir significativa, funcional. Claro. Y aparte de todo, o sea, hay dos cosas. Llegas a casa, te hacen todo, te acostumbran y ya cuando lo quieres hacer, ya cuando ya no quieres hacer nada, las personas como, oye, pero pues esto tú lo hacías, ayúdame, es como, pero pues si tú lo estás haciendo y te sale re bien, entonces también entraban como los conflictos, y es como, no señora, o sea, también puede hacer las cosas y cosas así. Muy bien, nosotros tenemos, dentro de la TEO, ¿cuáles son nuestros campos de intervención como tal? Como tal en un paciente oncológico, en un paciente oncológico. Sí puede ser un hospital oncológico sin ningún problema, ya sea estatal o general o nacional, puede ser ahí en estos hospitales. Por ejemplo, hablando de pediatría, pues puede ser el Hito, que te digo que está en Querétaro, ahí sí es como te metes un mes y vives un mes ahí, entonces obviamente pues hay terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, psicólogos. Ahí abundan. Por eso te digo como sí hay, pero están en Querétaro. Es que ese es otro factor. Si tenía problemas para desplazarse de Naucalpan a Toluca... sí, no, ni de chiste va a llegar a Querétaro. A Querétaro por ir unas... ¿Qué te gustan? 6 horas entre estudios, una terapia, si bien le va de 40 minutos, que haya terapeutas disponibles, espacios disponibles, que existe todo. Digo, obviamente, si van y te citan, pues sí tienen disponibilidad, pero pues puede que te toque un consultorio mejor equipado o más grande, ¿no? O a lo mejor con la terapeuta que te tocaba, no está, sale a comer, ¿no? O sea, digo, pueden ser varios factores que pueden generar inconsistencia del paciente. Exactamente. Porque también la inconsistencia del paciente no hace que avancemos en el tratamiento terapéutico. Para que el paciente avance es un entorno completo.
Y, o sea, ya cerca, un poquito más cerca, pues ya está el INCAN o el Nacional de Pediatría, que pues obviamente trata todo este tipo de pacientes. Pero, o sea, por ejemplo, un paciente, te digo, es normal y puede ir al fisio porque siente un dolor en la espalda, entonces como, bueno, ya me duele mucho, me voy al fisio. Lo que sí es importante recalcar siempre es que el fisio sepa tratar a esta paciente y que la paciente diga, oye, tengo cáncer de esto, para que no me metas a algún agente físico. Claro. Porque, o sea, no por ayudar un bien de la espalda le vas a crear una metástasis sistemática. Y es que muchas veces cuando preguntas, ¿usted qué tiene? Bueno, ¿qué ha tenido? ¿No? O ¿cuáles son sus antecedentes? ¿O qué O alguna pasó? enfermedad de relevancia. Claro, cosas así. sí. Yo sí conozco personas que como tal en la rehabilitación se lo callan y tienen Ajá. miedo. Aparte, O sea, pues lo toman somos... como un paciente normal. Claro, y sí, no. sí, sí. Y no. O sea, ahí no estoy diciendo que exista una mala intervención de a lo mejor un terapeuta físico, ¿no? Que utiliza agentes físicos como tal. Ujú. Pero evidentemente si pues el paciente tampoco te ayuda a decirte decirlo. o sea, porque pues obviamente tú preguntas, ¿sabe qué? ¿Usted tiene alguna, sufre de alguna enfermedad? ¿Ha tenido cirugías recientes los últimos 6 meses? Todo ese tipo de cosas Ajá. las preguntas, pero una cosa es que te digan, no estoy perfectamente bien. Otra cosa es que te digan, ¿sabe qué? Yo en tal mes tuve esto y esto, y me realizaron tal, en base a ta. O sea, tampoco es como que le vas a decir, dígame exactamente lo que su médico me Ajá. dijo. No, No, pero pero- evidentemente sí genera una mejor intervención, simplemente el saber Sí, claro. una buena intervención dentro del paciente como tal, Sí, o una buena exacto. planificación. Y sí, o sea, tienes razón, o sea, hay pacientes que no te lo dicen, simplemente si hay pacientes que no te dicen que son diabéticos e hipertensos, Ah, sí. pues tampoco te van a decir como, ay, tengo cáncer. Sí, no. Sí, ¿no? Entonces, sí es como investigar antes de, que a Ujú. veces, o sea, ya como por algunos años se nos llega a olvidar, pero sí es como importante. Sí, claro. Y bueno, va a sonar repetitivo, pero sí quiero que quede claro. Ya sé que todos los pacientes son totalmente diferentes, pero ¿existe alguna intervención con síntomas específicos? O sea, dentro de... Ah, sí. O sea, sí que... De hecho, más cuidados paliativos se Ajá. encarga más de tratar la sintomatología, bueno, de paliar la sintomatología. Ujú, Ujú. ujú. Sí, Entonces, sí, sí. por ejemplo, un paciente no terminal, pero que sí va encaminado a crear una metástasis en hígado, en pulmón y Ujú. así. Entonces, cuando empiezan, pues empieza a trabajar la sintomatología. Ok. Entonces, por ejemplo, hay quimios que te generan una disfagia. Entonces, ¿cómo le pides al paciente que camine si no Claro. come? Sí. Entonces, o sea, ¿cómo le pides que genere, bueno, que haga actividades de demanda energética si no ingiere energía? Claro. Ajá, entonces, se trata así como la disfagia, y muchas quimios también generan náuseas. Ujú. Entonces, Sí, sí. también se trata todo este tipo de cosas. Y más que nada, bueno, yo traté un poco de tratar la disfagia de una paciente en apoyo de nutrición. Porque yo le puedo trabajar cavidad oral así perfectísimo, o la que se encargue de trabajar cavidad oral puede trabajarlo súper bien, pero si no se alimenta correctamente, porque pues no todas las personas sabemos qué tipo de alimentos nos genera más aporte energético, Claro. pues la persona va a decir como, pues sí, como bien. Sí. Pero ¿Qué es comer bien? O sea, sí, pero sí, sí. ese comer bien igual no es como ingiere la energía que yo requiero para las terapias. Entonces, por eso siento que es muy de la mano con nutrición, Nutrición. para que ellos le den una buena alimentación, y ya en base a una buena alimentación yo le doy un buen tratamiento, y si el paciente quiere caminar, caminamos porque ya tiene la energía que genera. Sí, claro. O, por ejemplo, esquemas corporales, que Ujú. son cuando tienes una pérdida de algún miembro, pues trabajas todo lo que es el esquema corporal, porque pues esto también lleva a lo emocional y a lo psicológico. Entonces, también caminas, bueno, trabajas con una psicóloga, entonces la psicóloga trabaja todo lo emocional y todo lo que ella tiene que trabajar, y tú trabajas todo lo motor, hablando de un paciente con alguna amputación. Ujú. Sí, claro. Y bueno, ya para terminar y dejarte ir y dar por finalizado este episodio, dentro de la terapia ocupacional existen programas como tal en el ámbito No, oncológico. o bueno, no que yo conozca, claro, no Ok, que yo sí, conozca. no Ajá. que no conozcas como tal. Ajá, o que se lleven a cabo en donde yo estoy, no. O sea, los haces con el tratamiento.
Sí, tú los generas, ¿no? Exactamente, pero no es como que llegue un paciente con colostomía y juntes al grupito y a todos les trabajas lo mismo, no. Es que esa también Ajá. es una situación, porque pues bueno, en varios ámbitos de TEO sí podemos trabajar con un grupo específico, pero si ya es algo muy en el fondo, muy específico dentro del paciente, pues Sí, no puedes ya trabajar no. igual. Y es lo Ujú. mismo, pueden tener el mismo diagnóstico, pero pueden tener secuelas diferentes, ¿no? O puede Exactamente, tener sí. ciertas cosas que lo Exactamente. diferencien y que no se Ujú. llegue a un buen tratamiento como tal. Exacto, o sea, programas sí hay de enfermería. Por ejemplo, las enfermeras hacen una reunión de pacientes con colos Ujú. cada fin de año. Entonces ya se reúnen ellos, que se pasan tip, que es como, ay, a mí me pasó esto y hago esto y esto, y cosas así. Pero en enfermería, en terapia ocupacional, en donde yo estoy y hasta el momento, no. No hay nada. Digo, tú generas tus propios programas y los vas Exacto, adaptando a tus pacientes como tal. exactamente. Supongo yo que en Querétaro, ¿no? Tal vez allá Tal sí vez ahí, haya, ahí deja así que haya. regrese de allá Sí. cuando me vaya. Claro, no, sí Y es te así. cuento, pero sí. Son mundos totalmente distintos por ver la Sí, oncología. Tú los puedes ver normal a los pacientes, ¿no? Digo, sí, hablando en temas coloquiales, son muy normales. lindos, son un amor. Sí, claro, pero pues no sabes si ya son pacientes terminales, si ya tienen un Sí, poquito no, más de situaciones, si tienen secuelas y todo ese tipo de cosas. sí, Evidentemente, a una persona normal la ves caminando en la calle, ¿no? Y no sabes si es un paciente oncológico como tal. Entonces, exactamente, pues no. sí, creo que es bastante importante nuestra intervención como terapeutas Sí, ocupacionales y que aparte creo que somos muy creativos como para con poder sacar todo. en tiempo y forma bien, ¿no?, a un paciente. Y aparte la terapia ocupacional queda perfecto con un paciente oncológico, porque unos agentes físicos. Claro, es punto importante, punto Sí. importantísimo. Pues mi queridísima Ceci, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado la forma en la que abordamos estos temas y que Mm. aparte te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo para venir, para grabarlo y pues bueno, para resolvernos todas las dudas que se generan dentro de terapia ocupacional En oncología. en oncología y cómo es Ujú. posible que nosotros nos adaptemos a todos los entornos posibles y por haber. Sí. Muchas gracias, No, espero que te haya gustado. gracias a ti por invitarme, por mi regalo de cumpleaños. Claro, es tu regalo de cumpleaños. Y sí, no, yo, dos cosas, amo ser terapeuta ocupacional y amo la oncología. Entonces, hablar de esto es como, pregúntame lo que quieras, Claro. dime lo que quieras y te lo contesto porque en verdad se ganó mi cariño los pacientes y el hospital. Muy bien, pues entonces no sé si gustes decirnos tus redes sociales por si tienen alguna duda, la audiencia te pueda buscar y te pueda preguntar directamente. Eh, en Instagram, podría pasar solo Insta o Facebook. Como Bueno, quieras. solo da lo mismo. En Insta aparezco como Ceci con C, con doble C y latina Ajá, y sí. guión bajo da, Ok. minúsculas, Ceci guión bajo da. Y pues ahí está el link para mi Facebook. Entonces, pues cualquier duda o en lo que yo pueda apoyar a quien sea, hablando de terapia ocupacional o en oncología, la verdad es que yo encantada de la vida. Muy bien, pues vayan a seguirla, le mandan mensaje y dicen que van de parte del podcast Hablemos de Terapia Ocupacional. Y pues nada, espero que les haya gustado, los esperamos la siguiente semana, de igual manera para seguir tratando y dando respuesta a todas las dudas que se generan dentro de la terapia ocupacional. Mi nombre es Alejandro Barrios y esto fue Hablemos de Terapia Ocupacional.